Y no, tu micrófono no está mal, simplemente no estaba hablando. Pero bueno, espero que estén todos muy bien, ya saben, la verdad, siempre con la que inicio los videos. El día de hoy vamos a hablar acerca de 5 ejercicios del TEC. Vamos a resolverlos, más bien, no hablar de ellos. Ya después hablaremos de ellos en otro momento. Son los 5 ejercicios que vienen después de donde nos hemos quedado en el video que subí hace como 2 semanas más o menos. Entonces, abajo está el link para que vayan, accedan a la práctica y puedan ir haciendo las preguntas. La idea es que ustedes hagan las preguntas y así van viendo si su procedimiento está correcto o incorrecto. Antes de empezar, eso sí, quería decirles que si no están suscritos al canal y les gusta el contenido que yo subo, me ayudaría bastante que se suscriban, le den like y aparte lo compartan o dejen un comentario diciendo qué les gustó o qué no les gustó. De verdad que eso me ayuda a crecer muchísimo e igualmente me pueden ir a seguir a todas mis otras redes sociales como Instagram, TikTok o agregarme en Facebook, ya que ahí también soy bastante activo. Entonces están completamente invitados a hacer eso y de verdad que sería un grandísimo apoyo para mí. Y bueno, sin nada más que añadir, vamos a irnos a la práctica donde habíamos quedado la vez pasada. Esta vez vamos a hacer la pregunta número 3, 4, 5, 6 y 7 del folleto de práctica del 2019 al 2020, si no me equivoco. Es la más reciente que está en la página de la descripción. Entonces vamos a continuar desde la pregunta número 3 de la práctica para el estudiante. No vamos a hacer los ejemplos que ya están resueltos debido a que pues ya están resueltos y qué gracia tiene hacer algo que ya está resuelto. Entonces con esto así ustedes pueden ir viendo distintos métodos para resolver preguntas y si tienen alguna duda ya saben, dejan abajo en los comentarios para que yo pueda responderles en la brevedad posible. Y si no, si ven que hay una pregunta que yo no he contestado y ustedes la pueden responder, pues vayan y la respondan, porque esta comunidad está hecha para que todos nos podamos ayudar mutuamente y de verdad que eso es algo buenísimo para desarrollar una mayor lógica de cara a esos exámenes. Entonces, para resolver sus problemas, lo que yo hago por lo general es no usar lápiz ni cuaderno. Sin embargo, las preguntas de hoy, hay una en específico que tal vez sí requiere que use lápiz. En general voy a usar el whiteboard de Microsoft, entonces no hay ningún problema. Trataré de no usar calculadora igualmente, pero ya saben que en el examen del TEC sí se puede usar calculadora, así que si ustedes quieren usarla no hay ningún problema con eso. Y bueno, comencemos con la pregunta número 3, que es de análisis proposicional. O sea, tenemos que ver premisas y tenemos que hallar alguna conclusión a partir de ellas. La primera premisa dice: todo estudiante que cursa matemáticas estudia alguna ingeniería. Si algún estudiante no cursa matemática, entonces no cursa física ni cálculo. Y la tercera premisa dice: Ricardo cursa física. Es colega de la carrera. Se puede concluir que Ricardo, y ahí tenemos todas las opciones. Entonces, sabemos que Ricardo cursa física. Esa es la premisa número 3. La premisa número 2 dice que si un estudiante no cursa matemática, entonces no cursa física ni cálculo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que para cursar matemática hay que cursar física o cálculo. Como Ricardo cursa física, quiere decir que él cursa matemática. Entonces, ¿qué nos dice la premisa número 1? Que todo estudiante que cursa matemática estudia alguna ingeniería. Por lo tanto, podemos concluir que Ricardo es estudiante de matemática. Más bien podemos concluir que Ricardo es estudiante de ingeniería. Perdón, ahí me fui. Entonces, la 3 es la respuesta correcta. Ven, es una pregunta fácil, nada más es analizar las premisas y darnos cuenta cuál es la conclusión a la que podemos llegar ordenando las 3 lógicamente. La pregunta número 4 es igualmente de análisis de premisas y dice lo siguiente. Considere las siguientes premisas. Premisa 1, la premisa 2 es verdadera. Premisa 2, las premisas 1 y 3 son falsas. Premisa 3, es de día y hace calor. Entonces, analicemos. De las premisas anteriores se sigue que, o sea, tenemos que hallar una conclusión. Tenemos que es de día o hace calor, es de noche o hace frío, es de noche y hace frío, o no hay conclusión posible. Vean que ninguna premisa se menciona la noche, entonces podemos descartar todas las que tengan la noche, pues no tendríamos ninguna razón lógica para afirmar que es de noche o hace frío, o que es de noche y hace frío. Entonces la 3 y la 2 quedan descartadas. Ahora veamos las premisas en sí. La primera dice que la premisa 2 es verdadera, entonces la premisa 2 es verdadera. Pero ¿qué dice la premisa 2? Que las premisas 1 y 3 son falsas. Entonces, si la premisa 2 es verdadera, la premisa 1 es falsa. Y si la premisa 1 es falsa, la premisa 2 es falsa. Por lo que entraríamos en un bucle del que no saldríamos nunca. ¿Qué quiere decir esto?
que no se puede llegar a ninguna conclusión, pues las premisas no nos indican nada, o sea, se anula una a la otra. Entonces, nada que hacer, no hay conclusión posible. La respuesta correcta es la opción 4. O sea, aquí no tengan miedo de la que dice que no hay conclusión posible, porque tenemos que analizarlo lógicamente, y ahí, si ustedes analizan esto muy lógicamente, no hay ninguna conclusión posible a la que podamos llegar. Veamos ahora la pregunta número 5. Es una secuencia. En las secuencias yo siempre digo que lo importante es ver cuál es el patrón que tienen los números de la manera en que se diferencian ellos. Por ejemplo, en esta nos dan una secuencia que es 3, 7, 15, 31. Así que veamos la diferencia que hay de 3 a 7. De 3 a 7 hay 4 números. De 7 a 15 hay 8 números. De 15 a 16 hay... de 15 a 31 hay 16 números. Y de 31 al número siguiente, ¿cuánto habrá? Vean que de 3 a 7 hay 4. De 7 a 15 hay 8. De 15 a 31 hay 16. La diferencia se va duplicando. Entonces, de 31 al siguiente debería haber 32 números, ¿verdad? 32 de diferencia. Y 31 más 32 nos daría 63. Así que la opción 4 es la respuesta correcta. Sin embargo, también podríamos haberlo visto diferente. Podríamos haber visto como que 7 es igual a 3 por 2 más 1. O sea, 3 por 2, 6, más 1, 7. 15 también es igual a 7 por 2 más 1, que sería 14 más 1. 31 es igual a 15 por 2 más 1 también. 15 por 2, 30, más 1, 31. Y bajo esa lógica, el número que sigue sería 31 por 2 más 1. 31 por 2 es 62. 62 más 1 es 63. ¿Vieron? De las dos maneras llegamos a la misma conclusión, a la misma respuesta. Esas preguntas, eso es lo que tienen bonito, que se pueden hacer de bastantes maneras y todas son igual de válidas. O sea que ustedes pueden encontrar un método que no es el que hago yo, pero que igualmente les sirve para llegar a las respuestas correctas. Entonces no tengan miedo de pensar diferente siempre y cuando estén en un resultado correcto. La pregunta número 6 es la que yo dije que tendríamos que hacer con lápiz. Así que prepárense. Dice, considera la siguiente secuencia numérica: 5, 20, 41, 68, 101, hasta llegar a 3n al cuadrado menos 7. ¿Qué quiere decir este 3n al cuadrado menos 7? Esto lo que nos quiere decir es que esta es la fórmula para encontrar un término en la secuencia. Las secuencias por lo general están dadas por una fórmula. Entonces, aquí nos quieren decir que un término en la posición n, digamos en la posición 3, va a estar definido por 3 por la posición, que en este caso sería 3, al cuadrado menos 7. Eso es todo lo que nos quiere decir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el término n más 1 y el término n de esa secuencia? O sea, tenemos que hallar una resta. Siempre que veamos diferencia, quiere decir resta. O sea, tendríamos que meter aquí, en vez de n más 1, y restarle el término n, que el término n sería este. Entonces vamos a trabajarlo en whiteboard en un segundo. Entonces aquí estamos en el whiteboard y lo que teníamos era que el término n está dado por 3n al cuadrado menos 7. Y la pregunta era la diferencia entre el término n más 1 menos el término n. Eso no quiere decir n más 1 menos n, sino que quiere decir el término n más 1 menos el término n. Entonces vamos a trabajar esta fórmula y en vez de poner n vamos a colocar n más 1. Entonces sería algo más o menos así. Tendríamos 3 y en vez de n pondríamos n más 1, porque ese es el término que estamos analizando. Quedaría n más 1 elevado al cuadrado, perdón, estaba poniendo n, estaba equivocado, y todo eso menos 7. Entonces resolvamos esto primero. Aquí tenemos un binomio elevado al cuadrado. Binomio quiere decir que es algo que involucra a dos términos. Entonces aquí tenemos dos términos, el n y el número 1. Entonces cada vez que nosotros tengamos un binomio elevado al cuadrado, eso está dado por una fórmula notable. Entonces es de la forma a más b, todo eso elevado al cuadrado. Entonces cuando ustedes resuelvan algo así, es muy fácil, es
el primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, o sea, sería 2 por A por B más el segundo término al cuadrado. Si aquí hubiera un menos, se cambiaría el primer signo, se pondría menos. En este caso, A sería n y B sería 1. Entonces esto sería igual a 3 multiplicado por el primer término al cuadrado, que sería n al cuadrado más 2 por A por B. 2 por A sería 2 por n y 2 por n por 1 sería 2 por n nada más, porque todo número multiplicado por 1 siempre da el mismo número. Igualmente si lo dividimos entre 1. Entonces siempre que ustedes vean un número dividido entre 1 es el mismo número, para que lo tomen ahí bastante en cuenta. Entonces sería más 2n más 1 al cuadrado. 1 elevado a cualquier potencia siempre va a dar 1. Entonces sería más 1. Y el menos 7 queda igual. Ahora tenemos que distribuir ese 3. Se multiplica por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Tendríamos 3 n al cuadrado más 3 por 2 es 6, por n sería 6n. Y 3 por 1 sería 3. Como es positivo, ponemos más 3. Y todo eso menos 7. Entonces vean que nos queda. Este 3 y este 7 se pueden restar. 3 menos 7 nos daría menos 4, correcto. Entonces quedaría 3 n al cuadrado más 6 n menos 4. Entonces este es el término n más 1. Y a eso le tenemos que restar el término n, que el término n es este de acá arriba. Entonces tendríamos que poner todo esto, sería 3 n al cuadrado más 6n menos 4 menos el término n. El término n sería 3n al cuadrado menos 7. Es importante dejarlo entre paréntesis porque si no, no estaremos considerando el cambio de signos. Y el cambio de signos es bastante importante porque si no nos daría un resultado diferente. Entonces ahora hagamos esta distribución del menos. Entonces eso le cambiaría el signo al 3 y le cambiaría también el signo al menos 7. Entonces nos quedaría 3 n al cuadrado más 6n menos 4 menos 3n al cuadrado y menos por menos 7 daría más 7. Y ahora nada más nos tocaría, vamos a bajar esto aquí un poquito, nos tocaría empezar a resolver. Entonces 3n al cuadrado menos 3n al cuadrado se pueden cancelar porque son términos iguales y de signo contrario. Entonces cuando están sumando o restando, los podríamos eliminar. Así que eso se hace 0. Luego el 6n, como no hay ningún otro término con n, queda igual, nos quedaría 6n. Y menos 4 más 7 sería igual a 7 menos 4 y 7 menos 4 es igual a 3. Como es positivo, nos quedaría 6n más 3 y esta es toda la diferencia. Entonces ahí está listo el problema y ya llegamos a la solución. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería la opción 4, 6n más 3. Y
ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la fórmula con la secuencia? Si ustedes ponen 2 en vez de n, sería 3 por 2 al cuadrado, sería 3 por 4, 12 menos 7 nos daría 5. 5 es en realidad el segundo término de la sucesión. Y después, si metiéramos el número 3, lo que nos daría es 20. Vean, 3 por 3 al cuadrado sería 3 por 9, que eso sería 27, menos 7 da 20. Y así con los términos que vienen después. Entonces, por eso es casi interesantísimo ver las fórmulas que nos generan secuencias. Y si quisiéramos ver lo de la diferencia, nosotros habiendo sabido eso, podríamos probar para ver cuál es la diferencia entre los términos. Digamos, la diferencia entre el término 2 y el término 3 sería 6 por 2, ¿verdad? Porque es la posición 2. Eso nos daría 12, más 3, 15. ¿Y cuánta diferencia hay entre 5 y 20? Hay 15. Entonces, para que vean que sí es aplicable todo lo que acabamos de encontrar y que la respuesta que obtuvimos es efectivamente la correcta. Esas son cosas como no tan importantes, pero que si uno está muy interesado en esto de secuencias, es como entretenido verlas. Ahora vamos con la pregunta número 7, que dice: considera las siguientes secuencias numéricas: 4, 9, 14, 19, 2, 9, 16, 23, 5, 14, 23, 32. ¿Cuál es el número que ocupa el sexto lugar respectivamente en cada una de ellas? Entonces, es en realidad una pregunta fácil porque es una secuencia son secuencias sencillas en realidad. Nada más que vean la trampa de la pregunta, que es que nos pregunta el sexto lugar. O sea, no es el número que sigue, es el que está en sexto lugar. Entonces, vean que aquí tenemos los 4 primeros términos en cada una. O sea que tendríamos que encontrar los dos números que están después. En la primera se ve que va de 5 en 5. 4, 9, 14, 19, seguiría 24 y seguiría 29. Entonces, el primer lugar va a 29. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 1 o la 4. Veamos la B. La B dice 2, 9, 16, 23. Esta va de 7 en 7. Entonces, después de 23, seguiría 30, ¿verdad? Porque 23 más 7 es 30. Y 30 más 7 sería 37. Entonces, tanto la 1 como la 4 siguen siendo las candidatas a ser la correcta. Pero tendríamos que ver en la C cuál es el patrón que tenemos. De 5 a 14 hay 9 números. De 14 a 23 hay 9 números igualmente. Entonces esta va de 9 en 9. De 23 a 32 hay 9 números. Y de 32 a ¿cuál número? Hay 9 números. Sería de 32 a 41. Pero 41 es el quinto término. Y nos preguntan la sexta posición. Entonces 41 más 9 sería igual a 50. Entonces la 4 es la respuesta correcta. Vean que no son problemas nada complicados si uno analiza bien y tiene en cuenta propiedades algebraicas como el binomio al cuadrado y se sabe analizar bien las secuencias. Las secuencias que salen en los exámenes de admisión no son tan complicadas, casi siempre es nada más de ver la diferencia entre los números y salen. Yo he visto que me mandan secuencias muy complicadas, que hay algunas que me cuesta un poquito resolver, la resuelvo al final, pero me cuesta un poquito. Y esas secuencias realmente nunca les van a salir en esos exámenes. O sea, está bien que practiquen con un nivel alto, pero que no traten de buscarle 6 pies al gato, porque esas preguntas no son de un nivel tan desafiante como las que puede haber en otros libros de práctica. Entonces, mi consejo es que practiquen sobre todo de las prácticas oficiales, porque esas son muy parecidas al examen de admisión y así van a ir con un buen nivel de práctica. Igualmente, si tienen alguna duda, nada más me la dejan aquí abajo en los comentarios y yo trataré de sacar el tiempo para responderles. La universidad está un poquito pesada ahorita, entonces si no contesto, si no les ayudo en algún momento, es por eso, no es porque yo los quiera ignorar o algo así. Entonces nada más, espero que comprendan y nada, ojalá les haya gustado bastante el video. Recuerden que me ayudaría mucho que se suscriban y me sigan en todas mis redes sociales. Nos vemos en la próxima.